Hoy es una fecha que realmente no tenemos que olvidar, los paraguayos de bien principalmente. Exactamente, y vamos a hablar de los tapabocas de oro. Ustedes recordarán lo que pasaba en tiempo de pandemia en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, en la DINAC específicamente, donde este caso que debía haberse juzgado en un juicio oral y público quedó en la nada. Exactamente, y queremos remontarnos en aquel tiempo porque evidentemente, como decía Amalia, el famoso Pareí contaminó esto que a todos realmente nos sorprendía, porque la historia que nos vendieron fue de que nos iban a cuidar, de que se iba a usar bien la plata, y finalmente terminó todo en esta situación que evidentemente estuvo al margen de la ley. Muchos le llamamos todavía senadora, diputada. Es la doctora Katia González, que está del otro lado y que va a conversar con nosotros, Amalia. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, gracias por atendernos. No, buenos días a ustedes, gracias por el interés, porque efectivamente un pueblo que no recuerda su historia inmediata está condenado irremediablemente a repetir. Y es lamentable, ¿verdad?, lo que ocurrió con esta impunidad. Curios que gracias a un grupo de legisladores en ese momento ingresamos denuncias ante el Ministerio Público porque ellos no veían, eran ciegos, sordos y mudos. No veían esa corrupción que era denunciada a través de investigaciones periodísticas y otras informaciones que nos llegaban, y una de ellas fue efectivamente la sobrefacturación del titular en aquel entonces de la DINAC, que durante la pandemia, sin tener una función misional de salud, decide adquirir tapabocas de oro sobrefacturados. Compró más de 4.000 tapabocas a precios inflados. Sin embargo, bueno, la Fiscalía, tan acostumbrada a acomodarse a los intereses y a los negocios de los poderosos, termina esta investigación en una horrenda impunidad que deja un mensaje devastador, compañeros. Exactamente. Ahora, doctora, el intento del Ministerio Público en un momento dado también fue levantar ese sobreseimiento, elevar este caso a juicio oral, pero aparentemente todo está blindado. No, hacen una suerte de mímica para hacernos creer de que ellos no estaban en el enjuague. No se puede perdonar. ¿Dónde está el jurado de enjuiciamiento de magistrados? Si hubo una negligencia para la impunidad, hay que sacarlos a patadas a aquellos agentes fiscales que propiciaron, porque el juramento de los fiscales es ser abogados de la sociedad. Si no cumplieron por alguna negligencia u omisión, ¿dónde está la sanción? Pero qué simpático que es. Nos protegemos entre todos, nosotros hacemos el amague de que buscamos que esto se revierta. No pudimos y no pasa nada. O sea que quedó impune Beto Melgarejo, quedaron impunes estos fiscales que no cumplieron su función, y la gran perjudicada es la ciudadanía, porque aunque no dimensionemos el costo de la corrupción, es justamente tener un transporte público calamitoso, una salud que se sustenta sobre la base de polladas y tallarinadas, una educación en donde nuestros niños tienen que estar dando clases debajo de los árboles. Ese es el costo de la corrupción. No es un simple problema delictivo o moral. Es algo que nos afecta a todos cotidianamente. Por eso es grave lo que ocurrió con este blanqueamiento de la sobrefacturación de tapabocas de la DINAC. ¿Usted cree que esto puede tener todavía un revés o no? No, esto está todo orquestado. Nos van a hacer creer de que ellos lucharon un poquitito por el pueblo, pero acá lo que tenemos que tomar conciencia, aquel que nos está escuchando, que pasa horas esperando el colectivo, que no tiene, digamos, cuando un familiar se enferma salud, es que tenemos que cambiar y revisar también nuestra conducta cívica, compañeros, porque mientras que nosotros nos cambiemos, este sistema va a seguir de la misma manera que opera para beneficiar a estos clanes, a estos poderosos, y la Fiscalía es un engranaje muy importante para que esta claque corrupta se anime a seguir robando. ¿Por qué? Porque hay un 99,9% de posibilidades de que esa persona no vaya a la cárcel. Entonces, por supuesto, después es legislador, después es asesor de campaña, porque este señor está en la médula misma
de la claque colorada y hoy opera como si nada. Ahora, se fue al freezer nada más Beto Melgarejo, según lo último que decís, doctora, ¿puede volver en algún momento dado a reflotar en la figura pública luego de que prácticamente le hayan tirado este salvavidas? Sí, yo te pongo la firma. Estar reciclando hoy mismo, porque encima se va a reciclar con una resolución, entre comillas, de una justicia. ¿O acaso no pasó lo mismo con Javier Zacarías Irún del clan Zacarías en Ciudad del Este, en donde la propia justicia le da un salvoconducto a pesar de todos los indicios de corrupción que señalaba en aquel informe? No sé si ustedes recordarán de la intervención de Ciudad del Este, y hoy ellos tienen un papelito que vienen por la vida diciendo nosotros somos honestos. ¿Por qué? Porque la Fiscalía le permitió esa impunidad. ¿Y por qué va a operar diferente este señor? Por eso es que tenemos que tomar conciencia todos los paraguayos y paraguayas. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por estar del otro lado, hablar de este tema que realmente en su momento nos sorprendió a todos y sigue doliendo que esta herida haya quedado abierta. Muy amable. Por favor, y recuerden, solo el pueblo salva al pueblo. Gracias, Katia González. Entonces, hablando de este tema que, reitero, nos tocó a todos muy de cerca cuando nos enterábamos de la sobrefacturación de este tipo de tapabocas en plena pandemia.